Si queremos tener información de primera mano, por eso estamos en comunicación con Delfina Mocorrea, que es periodista argentina que está en Londres, allí en Inglaterra. Hola Delfina, ¿cómo te va? Buenas noches, aquí Hola, Pablo te buenas saluda. tardes. Buenas noches. Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Contanos, ¿cómo está la situación allí? ¿Qué se sabe además de la salud de Boris Johnson? Si es realmente lo que se dice que se está recuperando y ha pasado el peor momento. Bueno, sí, se sabe que se está recuperando. Ayer pudo caminar. La realidad es que el anuncio de Downing Street es a cuentagota, como todo lo que ha ido ocurriendo también con el príncipe Carlos y con el primer ministro. Lo que sí se comunicó es que ya inició la etapa de recuperación, pero sigue internado. La realidad es que hoy es un día muy triste porque es el segundo día en el que se registran más de 900 muertes en el Reino Unido. Y ayer se registró, de hecho, el mayor número de lo que va de la pandemia en toda Europa. Fue el récord, 980 muertes en 24 horas. En España el récord fue 950. En Italia 969, y en Francia, si bien se registraban más de 1000 muertes, en Francia se registraban muertes adentro y fuera de los hospitales. Acá cuando hablamos de muertes, solo se habla de las muertes que ocurrieron dentro de hospitales. Toda la gente que muere por fuera del hospital no está contabilizada ni en las muertes diarias ni en el número total. Entonces, lo que en realidad se espera es que de esas casi 10.000 muertes que hay registradas sean muchas más. Exactamente, porque además se estarán haciendo los testeos en forma posterior, ¿no? También del fallecimiento, y ahí pueden arrojar otras víctimas que tienen que ver con el COVID-19. ¿Cómo lo está soportando el sistema de salud ayer? Porque, a ver, por más que haya un sistema de salud muy preparado en cualquier lugar del mundo, estas cifras hacen que se supere todo tipo de previsión. Sí, bueno, no sé cuán preparado estaba en realidad. De hecho, hasta la semana pasada en el Reino Unido se venía hablando mucho de cómo el sistema de salud acá no estaba preparado para recibir la pandemia y no estaba preparado para proteger a los trabajadores del sistema de salud, tanto enfermeros, médicos o cualquier personal dentro del hospital, ¿no? De hecho, vi que estuvieron circulando notas en Argentina de fotos de médicos acá que se tenían que poner bolsas de basura para protegerse. Fallecieron varios médicos acá y justamente el secretario de Salud dijo esta semana que en realidad los faltantes tienen que ver con que la gente que atiende a los infectados no saben en realidad emplear el equipamiento de protección y que sobreusan barbijos, camisolines. Entonces, este mensaje fue tomado muy negativamente. De hecho, desde la Asociación Británica de Salud se dijo que en realidad el gobierno está forzando a los médicos y a los enfermeros a trabajar en condiciones de riesgo y está poniendo en peligro la vida de estos médicos, ¿no? Sí, me salvaron la vida, dijo, ¿no? Boris Johnson, estoy viendo que reveló que estuvo al borde de la muerte por coronavirus. Qué bárbaro, ¿no? Qué paradoja, qué contradicción entre lo que dijo inicialmente y que quien tenía que morir moría y después terminó dependiendo y necesitando el sistema de salud para salvar su vida. Mirá si hubiera seguido, si le hubieran hecho caso, ¿no? Y hubiera seguido todo el mundo sus consejos y la opinión que tenía inicialmente. Sí, exactamente. Creo que ha sido un baldazo de agua fría para él y para toda la sociedad británica, ¿no? Pero, sin embargo, lo que se siente desde acá es que desde los medios se sigue intentando de desdramatizar la situación. Mismo hasta cuando el primer ministro estuvo en terapia intensiva, la comunicación siempre de arriba es como de desdramatizar la situación y que bueno, que el primer ministro está recibiendo el tratamiento que es adecuado, que se va a mejorar. De hecho, el padre Boris Johnson ayer habló y dijo que su hijo probablemente necesitaba varios meses para recuperarse o un tiempo y que debería seguir en reposo, y dijo una frase bastante fuerte, dijo, para copiar las expresiones americanas, mi hijo casi se juega una por el equipo. Eso dijo el padre Boris Johnson ayer. Mirá vos qué fuerte la declaración, ¿no? Porque además aquí en el continente sudamericano tenemos a alguien que copia al pie de la letra y es más, continúa por más que Boris Johnson o Donald Trump han cambiado su postura en frente a la enfermedad. Aquí lo tenemos a Jair Bolsonaro, que continúa en la misma línea, ¿no? Y se sigue contactando con gente, asistiendo a panaderías, subestimando totalmente la situación. Algo que indudablemente por experiencia personal y por lo que ocurre, ya Boris Johnson y entiendo los funcionarios, ¿no?, de todo el gabinete han dejado de lado. Se han tomado esta situación mucho más en serio.
Y es que no nos olvidemos que Boris Johnson, bueno, es el primer ministro, pero han habido muchos funcionarios acá con coronavirus positivo, en aislamiento. El mismo día que Boris Johnson pasó a terapia intensiva, otro miembro del Parlamento también fue internado en terapia intensiva. El secretario de Salud tuvo coronavirus. Claro, el consejero de Salud de Boris Johnson también tuvo coronavirus. El príncipe, Dion, ¿no? Sí. ¿Cómo está Londres hoy? ¿Qué pasa en el Reino Unido en general? ¿Cómo es el tema del aislamiento? ¿Se cumple? ¿Hay negocios cerrados? El turismo obviamente tiene que haber descendido a niveles mínimos, por no decir nulos prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Porque si bien se había dado este confinamiento o algunas medidas de bioseguridad, seguíamos viendo los subtes llenos de gente. ¿Qué está pasando hoy, ahora, en este momento? Bueno, transporte público, la gente que viaja en transporte público bajó dramáticamente, las calles están vacías, los negocios están cerrados, donde sí se puede encontrar gente es en los parques. De hecho, yo lo vi con mis propios ojos. Nosotros tenemos 1 hora para salir a hacer ejercicio diarias, ¿no? Porque no es una cuarentena obligatoria aquí. Es una cuarentena obligatoria, sí, pero tenemos el permiso de 1 hora diaria para hacer ejercicio. Bien. Pero es para hacer ejercicio. Entonces, alguna gente interpreta el hacer ejercicio con voy al parque, me siento a tomar sol y me junto con amigos. Que no es lo mismo que salir 1 hora a caminar, andar en bicicleta, sí. A correr. Se estiran las ¿no? horas. Exactamente. El crimen acá bajó un 20% desde que empezó la cuarentena. En muchas grandes ciudades ha pasado. Pero la violencia doméstica aumentó en un 120% los reportes de abuso de violencia doméstica. Igual que aquí, lamentablemente, ¿no? Porque esto de generar el aislamiento en domicilio ha hecho que recrudezca, ¿no? Lamentablemente la violencia de género. ¿Se está dando asistencia del Estado a estos grupos vulnerables? Se está dando asistencia, de hecho, hoy, acá todos los días se da una conferencia de prensa diaria en donde se anuncian nuevas medidas y los avances de la situación. Y hoy sí, hablaron más de la mitad de la conferencia de prensa sobre esto, números de apoyo, maneras de buscar ayuda para la gente que tal vez no es fácil, tal vez marcar el 911 y hablar, entonces claro. hay otro número en el cual uno puede llamar sin tener que hablar y queda registrado que es por violencia doméstica. Aquí está también la iniciativa del barbijo rojo, ¿no? La posibilidad de pedirlo para dejar los datos y que después se pueda llamar desde algún lugar también a la fuerza de seguridad, ¿no? Llamar al 147 porque desde el mismo lugar es realmente complicado hacerlo. A ver, ¿hasta cuándo es la cuarentena? Si ya tienen una fecha posible del levantamiento de la misma, flexibilización, ¿hasta cuándo rige? No, todavía no tenemos fecha. Sí se anunció el viernes que se va a extender la cuarentena. Justamente este lunes había que reverla, pero bueno, anunciaron ya el viernes mismo que vamos a seguir en cuarentena. Se espera que sea hasta mayo, pero no hay confirmación oficial. Y lo que sí se ha dicho es la posibilidad de ir levantando la cuarentena en etapas. Y estas etapas estarían divididas por edades, ¿no? Entonces, el primer grupo al que se le levantaría la cuarentena o al que tendría una flexibilidad mayor serían aquellos de entre 20 y 30 años. Claro. No así los adultos mayores, ¿no? Obviamente, porque son los que lamentablemente más sufren el contagio y padecen enfermedades preexistentes que los llevan a la muerte, ¿no? Exactamente, pero por ejemplo yo acá estoy haciendo una maestría y a mí ya me avisaron que yo terminaba en septiembre y ya me avisaron que por lo que queda del ciclo lectivo no vamos a volver a clase. Por más que se levante la cuarentena, como se va a seguir de manera suspendida, por ejemplo, remota. En el caso tuyo, suspendida la asistencia presencial o se va a continuar de manera a distancia, remota o directamente suspendida. No, se suspenden las clases en persona, se continúa, claro, presenciales se continúa por internet, y igual a mí me quedan justo entregas que son más prácticas, ¿no? Claro. Es más fácil. Claro. Pero varios compañeros que están estudiando acá en la ciudad ya les avisaron que se va a seguir por internet. ¿Y con todos los niveles educativos sucede lo mismo? Sí. Todo, sí, tanto primaria, secundaria. Sí, en realidad las primarias y los jardines de infantes siguen abiertos para los hijos de los trabajadores clave. O sea que toda la gente que trabaja en alguna parte de la cadena alimenticia o que sean o en el sistema de salud o en periodismo pueden seguir mandando a sus hijos a las escuelas, pero solo para ellos. Y lo último para que te esos pregunto, chicos tengan, sí.
¿Qué pasa donde con, estar. sí, ¿qué pasa con el desempleo? Estados Unidos hemos visto lo que pasó, ¿no? 16 millones de personas pidiendo asistencia de seguro de desempleo al Estado. ¿Qué pasa en Londres? ¿Qué pasa en el Reino Unido? Bueno, mira, acá se anunció hace ya varias semanas dos tipos de ayudas del gobierno, uno para empresas y otro para autónomos. En ambos, para empresas era para ayudar, para que las empresas apliquen a fondos para ayudar a pagar los sueldos hasta un 80% del sueldo percibido por el empleado de hasta 2.500 libras por mes. En caso de los autónomos se sacaba un promedio entre los últimos 3 meses de facturación y también se cubría hasta un 80%. ¿Qué pasa? Muchas de las empresas están utilizando estos fondos no de la manera adecuada ni de la intención que se haga desde el gobierno y empezaron a echar o prescindir de personal. Entonces hay un problema con esto, no se sabe cómo se va a avanzar, pero sí hay mucha gente ya reportando que si bien su empresa recibió un fondo, él no está percibiendo el salario. Exactamente. Ocurre en todo el mundo, desgraciadamente. Delfina, gracias por tu tiempo. Te mandamos un saludo a la distancia y esperemos que la situación pueda mejorar allí también.